En esta ocasión le voy a hablar del tema de presión de vapor. Vamos a suponer un caso hipotético, un cilindro de gas, y dentro de ese cilindro de gas están contenidos dos compuestos en estado gaseoso, propano y butano, designado con círculo negro el propano y con azul el butano. La presión que se encuentra dentro de este recipiente es debido al movimiento de las moléculas de ambos compuestos, lo cual genera una coalición, y esa coalición genera una fuerza dentro del recipiente. Esa fuerza es directamente proporcional a la velocidad de cada uno de estos compuestos y al número de moléculas contenidas en él. A esta relación de velocidad promedio de cada uno de sus compuestos y las moléculas contenidas a su vez en ese recipiente se le conoce como densidad molar. Es por ello que la densidad y la temperatura están relacionados con la presión que hay dentro del recipiente. Entonces, la presión es una relación de la densidad y la temperatura. ¿Okay? Ahora, si nosotros quisiéramos determinar cuál es la presión del recipiente por medio de un instrumento, en este caso vamos a suponer un transductor, tendremos que determinar cuál es la presión individual de cada uno de esos compuestos, tanto del propano y el butano. A este tipo de medidas se le conoce como determinación de presiones parciales. Entonces, tendríamos un concepto llamado presión parcial, el cual está ligado a la fracción molar de cada uno de esos compuestos contenidos en el recipiente. Ahora bien, el aire presente en la atmósfera alrededor de este tanque está constituido por dos elementos. Uno es aire seco, ¿okay? Entonces aquí el aire de la atmósfera está constituido por aire seco es decir, con 0% de humedad, y a su vez por vapor de agua. O también llamado humedad. Hablando en términos de presión, respecto de los conceptos que acabo de mencionar de aire seco con 0% de humedad y vapor de agua o humedad, trasladamos la siguiente fórmula de presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica va a ser igual a la presión que hay en el aire seco, designado como PA, presión de aire seco más la presión del vapor de agua, o también llamado presión de vapor. Esa sería la representación matemática o la expresión matemática de la presión atmosférica en relación a esas dos variables. Ahora, sabemos bien que el aire
en la atmósfera contiene cierta cantidad de humedad. ¿Ok? Humedad. Ahora, el término humedad, la relación entre la cantidad de humedad real a la temperatura con respecto de la humedad que puede contenerse a esa temperatura, se le conoce como humedad relativa. Entonces tenemos el término de humedad relativa, designado con una letra griega llamada π. Cuando la humedad relativa es menor a 0%, este es un tipo de aire seco. Tal y como lo mencionamos en el ejemplo de arriba. Pero cuando esa humedad relativa es mayor al 100%, se le conoce como aire húmedo. O también saturado, aire saturado. ¿Okay? Ahora, entonces la presión de vapor va a tener una relación o una expresión matemática en función a la humedad y la presión de saturación a la temperatura. Esto queda expresado de la siguiente forma: presión de vapor, conocida como PV, va a ser igual a la humedad relativa multiplicado por la presión de saturación a la temperatura que se encuentra. ¿Sí? Esta va a ser la representación matemática de la presión de vapor.